Hola, soy Lucas y les voy a hablar sobre el gran incendio de Roma, que fue uno de los dos vídeos que les prometí. El otro era sobre las clases sociales del Imperio Romano, pero ahorita es el gran incendio de Roma. El emperador de la época era Nerón, quien seguramente saben un poquito del antiguo Roma, han oído hablar de él, y es principalmente famoso por ser pues, un loco, un tirano. Él llegó al poder porque era hijo adoptivo de Claudio, y Claudio llegó al poder porque era sobrino de Calígula. Empecemos primero con Calígula. Pues Calígula era también un emperador muy loco como Nerón. Dicen que hasta mantenía relaciones sexuales con sus hermanas, así que imagínense. Pues Calígula, pues obviamente pues, el pueblo y el Senado ya no lo aguantaron, así que pues le dieron cuello, o sea, lo mataron. Después ascendió Claudio, que gobernó durante 13 años y eso convirtió su reinado en uno de los más duraderos de la historia del Imperio Romano, por cierto. Pero él misteriosamente murió en el año 54 y todavía no se sabe por qué, pero fue en circunstancias misteriosas. Muchos dicen que la mamá de Nerón, Agripina, lo envenenó porque quería poner a Nerón como su títere. Agripina era una mujer extremadamente ambiciosa. Muchas fuentes dicen que en realidad no quería a Nerón, que solamente lo estaba usando para tener más poder. Agripina era capaz de hacer cualquier cosa por sus ambiciones, créanme. Y pues la historia la verdad no la favorece. Digo, por alguna razón hasta Nerón la terminó matando, así que imagínense. Nerón se convirtió en emperador y gobernó durante 14 años. Cuando ocurrió el incendio, él y su segunda esposa, Popea Sabina, están afuera de la ciudad. Y el incendio inició en el Circo Máximo, que era un lugar donde hacían carreras de cuadrigas. Que son carreras, ya saben, de caballos y tú estás en una carreta de atrás y lo estás sosteniendo así. Inmediatamente toda la arena estaba en llamas, literal. Imagínense, toda la arena en llamas. Y después el fuego brincó al Monte Palatino, que está justo al lado. El Monte Palatino, bueno, muchos le dicen la Beverly Hills de la antigua Roma, porque ahí vivía la gente más rica del imperio, ahí vivían los nobles, los plebeyos ricos, que también había plebeyos que se enriquecían, pero obviamente no tenían tantos derechos como los nobles. Y el incendio ocurrió el 18 de julio, bueno, empezó el 18 de julio del año 64 después de Cristo. Y pues digamos, los incendios eran bastante comunes en la antigua Roma, muy comunes, pero no a esta escala. Este incendio su tamaño fue excepcional a los demás incendios que habían ocurrido en la ciudad anteriormente y posteriormente también. Este pues fue el mayor incendio en la historia y muchos lo consideran como uno de los peores desastres en la historia de la ciudad de Roma. El incendio se siguió esparciendo de vecindario a vecindario, de casa en casa. Y la gente obviamente pues estaba muriéndose de pánico, no sabían qué hacer. El 24 de julio, que fue el sexto día del incendio, pues parece que el incendio empezaba a apagarse y la gente pensó, ay, qué bueno, ya está controlado, ya se acabó, pero pensaron mal, porque las llamas del incendio se reavivaron y la ciudad ardió durante otros 3 días. El incendio se siguió esparciendo y esparciendo hasta que terminó dañando severamente por lo menos el 71% de la ciudad. Y después del Monte Palatino fue brincando a cada vez más vecindarios y cada vez a más casas y digamos que la ciudad literalmente se convirtió en el infierno. La gente, pues digamos que todo era un caos, la gente salía de sus casas, salían corriendo a otras calles intentando buscar un lugar seguro, pero no lo encontraban, todas las calles estaban llenas de humo, tanto que aunque estabas afuera no podías ni siquiera ver a dónde ibas, era todo un caos. Muchas personas estaban atrapadas en sus casas que se quemaban, otras intentaban ayudar a esas personas, otras intentaban huir, otras intentaban ayudar a encontrar a sus familiares. Pues digamos que toda la situación era un caos. El incendio se siguió esparciendo y como había mucho viento, pues eso no favoreció la situación, al contrario, la empeoró. 3 días después de que las llamas del incendio se reavivaron, pues la ciudad dejó finalmente de arder y el incendio se apagó. Los ciudadanos de Roma respiraron con alivio de que por fin se había acabado literalmente el infierno. Nerón regresó para intentar ayudar a los ciudadanos de la ciudad y digamos que su palacio también quedó afectado por el incendio porque parte de él se quemó. La gente
no sabía más o menos cuál era la causa, aunque ellos ya sabían que los incendios eran muy comunes en la ciudad. Muchos pensaron que no fue un descuido, que el incendio fue en realidad algo planeado. Muchas personas culparon a los cristianos de haber iniciado el incendio y eso generó mucha persecución en contra de ellos, de la que ya tenían, por cierto. Otros culparon a Nerón y esto dañó aún mucho más su reputación. Y para empeorar las cosas, otra cosa que dañó aún más la reputación de Nerón fue la muerte de Popea, un año después del incendio. Popea estaba embarazada y la verdad es que la causa y la fecha exacta de su muerte son inciertas, pero algunos dicen que Nerón se enojó con ella porque se estaban discutiendo y le dio un puntapié en el vientre y que tuvo un aborto. Y pues eso le causó no solo la muerte a ella, sino también al bebé. Pero otros historiadores dicen que es un poquito exagerado y debido a que ya tenían muchos prejuicios en su contra, también creen que pudo haber muerto por complicaciones de aborto espontáneo y parto. Y en ese entonces era bastante común que una mujer muriera por ese tipo de cosas. Otra consecuencia del incendio, además de la que les trajo a los cristianos y a Nerón, fue pues que sí, la ciudad obviamente quedó destruida y pues en ruinas, literal, y tuvieron que reconstruirla desde cero. Notaron que las estructuras construidas de ladrillos y de piedra fueron las menos afectadas y por eso decidieron dejar, bueno, siguieron construyendo con madera, pero decidieron hacerlo menos de madera las estructuras y hacerlas más de piedra y ladrillo, que fue pues lo que menos se quemó, para así también impedir incendios futuros. Otra cosa que realmente afectó mucho fue el número de muertos. Muchas personas murieron en el incendio, aunque los registros no nos ofrecen un número oficial y ninguna cifra de cuántas personas murieron en el incendio. Los registros sugieren que cientos de personas murieron en el incendio, ya sea se achicharraron con las llamas o de asfixia por el humo, y obviamente miles quedaron sin hogar. Después de eso, evolucionó mucho la arquitectura romana. Decidieron también, como ya les dije antes, construir menos con madera y con material que se quemaba fácilmente, como la paja también, y construir con piedra, que es lo que pues, menos se vio afectado. Que por cierto, al contrario, se sabe que la piedra puede contener un incendio, puede contener llamas, por eso a veces cuando hacen, no sé, fogatas en el bosque, la gente usa piedras para impedir que se esparza. Los romanos notaron pues eso, que la piedra no se vio tan afectada y se dieron muy bien, empecemos a construir ahora con piedra en vez de con madera, para también no solo mejorar la arquitectura, sino para impedir que pues esto se vuelva a repetir. Lamentablemente sí se repitió, hubo otros incendios, pero afortunadamente no fueron tan graves como este. 4 años después del incendio, Nerón se suicidó y la dinastía Julio-Claudia llegó a su fin. El imperio se consumió por una guerra civil y después ascendió una nueva dinastía, la dinastía Flavia. La dinastía Flavia no fue muy duradera, solo tuvo literal 3 emperadores, pero sus gobiernos fueron duraderos. Vespasiano, que gobernó desde el año 69 hasta el año 79, que duró 10 años, pues sí fue duradero su reinado. El de Tito, que es su hijo adoptivo, pues no duró tanto, nomás duró 2 años, así que pues no duró nada. Después el de Domiciano sí duró un poquito más, desafortunadamente. Y digo desafortunadamente porque al igual que Calígula, y al igual que Nerón, al igual que Tiberio, él fue un tirano, él fue un psycho y también persiguió mucho a los cristianos, al igual que Nerón. Y pues es muy odiado todavía actualmente porque pues hizo mucho daño. Después de Domiciano, de su caída, ascendió la dinastía Antonina, que estaba lleno de emperadores filósofos como Antonino Pío, Adriano, Marco Aurelio, y también tuvo algunos tiranos como Cómodo, que fue el último. Y de hecho, durante el reinado de Cómodo, en el año 191, ocurrió también un incendio significativo en la ciudad de Roma. Nada más que este no fue provocado por
acumulación de material inflamable. Este fue provocado por un rayo que había caído en la ciudad, pero afortunadamente no fue tan significativo como el incendio del año 64, que sigue siendo recordado como una de las peores tragedias en la historia de la antigua Roma. Y ahora les voy a dar un dato curioso, esta vez de Nerón y no del incendio. ¿Quieren saber por qué al Coliseo le dicen el Coliseo? Muy bueno, yo les digo. Afuera del Coliseo, bueno, antes de que se construyera el Coliseo, ahí hay un lago artificial y justo ahí, a las orillas de ese lago, había una estatua colosal de Nerón. Y en realidad, el nombre oficial del Coliseo no es el Coliseo, es el Anfiteatro Flavio. Tito ordenó que construyeran el anfiteatro y lo bautizó como el Anfiteatro Flavio. Pero la estructura le dicen el Coliseo por la colosal estatua que había ahí de Nerón. Y otro dato curioso sobre Nerón es que su nombre no era Nerón. Bueno, su nombre de nacimiento no era Nerón. Su nombre de nacimiento era Lucio Domicio Enobarbo. Pero dicen que su mamá le decía Nerón. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Agripina tenía un hermano que se llamaba Nerón Druso. Y su hijo le recordaba mucho a él. Y dicen que por eso le decía Nerón. Muchas gracias por su atención y el próximo video les hablaré sobre las clases sociales de la antigua Roma. Adiós.